Ok, bueno, hoy vamos a estar tratando los conceptos básicos de la apertura. Es muy importante comprender lo que estamos jugando. Muchas veces estamos jugando una apertura, no sabemos o nos memorizamos la jugada, pero no comprendemos de dónde provienen el porqué de esas jugadas. Muy bien. Entonces, hoy nos vamos a centrar en esos conceptos básicos de la apertura. La apertura es muy importante jugarla correctamente porque es esa etapa de la partida o esa fase que antecede al mediojuego. Y por lo tanto, si desarrollamos bien nuestras piezas, si lo colocamos en buenas posiciones, nos permitirá en el futuro mediojuego tener una coordinación correcta de las piezas que nos permita desarrollar un buen plan de ataque o una buena maniobra. Por eso es que necesitamos saber cómo jugar la apertura. Y para eso nos podemos apoyar en ciertos principios que vamos a aprender a continuación. Entonces, ¿qué debemos hacer en la apertura? Voy a presentar un segundo. Ahora sí. Ok. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer en la apertura? Bueno, en un primer lugar tenemos luchar por el control del centro. Es un punto bien importante. ¿Por qué debemos luchar por el control del centro? Bueno, porque en un primer lugar vamos a obtener mucha más actividad y ventaja de espacio. Por ejemplo, podemos ver en esta posición, las blancas controlan el centro con sus peones acá y bueno, también podemos observar que con sus caballos controlan acá el centro. Principalmente vamos a tratar de obtener el control o el dominio del centro con nuestros peones. De este el centro ampliado también vamos a tratar de dominarlo con nuestras piezas, principalmente, por ejemplo, con el caballo en F3, el caballo en C3. Se dice que el centro ampliado son aquellas casillas que están controladas por los caballos. Por ejemplo, incluiría las casillas F3, F6, C6 y C3. Por eso es que generalmente desarrollamos nuestras piezas hacia el centro para poder obtener el control del centro. Si nos fijamos en la posición de las negras, están mucho más restringidas sus piezas. El caballo de C6 no tiene buenas posiciones y está restringida su actividad, así como la del alfil de G7. Por eso es muy importante tratar de obtener el control del centro o al menos luchar. Por eso es que es bien importante poner los peones lo más avanzado que se pueda, por ejemplo, E4 y D4 para tratar de controlar estas casillas que vemos aquí del centro. En un segundo lugar, de lo que debemos hacer en la apertura es, por supuesto, desarrollar las piezas. Desarrollar las piezas menores principalmente, o sea, los caballos y los alfiles. Y, por supuesto, como he explicado en el punto anterior, debemos desarrollarla apuntando hacia el centro, porque, como bien hemos comprendido, es donde centralizadas, es donde tienen más actividad y en donde son más eficaces nuestras piezas. Por ejemplo, es muy común desarrollar el alfil de F1 a C4, por ejemplo, o el alfil a F4. Sería la posición ideal. Acá podemos destacar un principio y una idea importante, más bien, una idea. Cuando estemos desarrollando las piezas menores, conviene primero desarrollar las piezas del flanco donde nos vamos a enrocar. Por ejemplo, en esta posición nos vamos a enrocar corto, lo más común, es decir, que nos conviene primero desarrollar el caballo de F3
y antes que el alfil de C1 nos conviene desarrollar primero el alfil de F1 para acelerar el enroque. Eso sería una idea que podemos tener en cuenta y nos favorecería para el desarrollo de nuestra apertura. Como tercer objetivo, o tercer principio, mejor dicho, para cumplir en la apertura, tenemos el enroque. El enroque, muy importante. Debemos enrocarnos porque, por supuesto, sabemos que es para proteger el rey, ganar en la seguridad del rey. Ese es el objetivo principal del enroque. Pero además, el enroque tiene otro objetivo, un poco menos importante que poner el rey en seguridad, que es traer la torre al juego. Sabemos que cuando hacemos el enroque, movemos al mismo tiempo dos piezas y al mismo tiempo que estamos protegiendo a nuestro rey, ponemos la torre en juego. Por ejemplo, si hacemos el enroque corto, la torre caería en F1 y luego podría ir a E1 a una columna semiabierta generalmente. Y bueno, si hacemos el enroque largo, ya la torre estaría más activa. Tal vez podemos decir que por eso el enroque largo suele ser un poco mejor, porque deja la torre posicionada en el centro. El enroque es una jugada que debemos hacer con un poco de cautela. No es una jugada que se puede hacer a la ligera porque, como ya hemos dicho, él tiene el objetivo de poner el rey en seguridad. Por lo tanto, debemos ver bien a qué flanco nos conviene enrocar, ya que si no elegimos bien pueden iniciarnos un ataque a nuestro enroque si está débil. Por ejemplo, tenemos esta posición. A mí no se nos está viendo la pantalla compartida. Ahora sí. Tenemos esta posición en la que las blancas tienen que tomar una decisión sobre a qué sector del tablero o hacia qué flanco se van a enrocar. Acá en esta posición, ¿a dónde le conviene a las blancas enrocarse? El enroque largo. Exactamente, el enroque largo. Porque acá, bueno, el rey estaría mucho más seguro, ya que no tiene ningún problema. Además que tiene su caballo en C3 muy bien, que va a ser el caballo defensor del enroque. Sin embargo, si las blancas se deciden enrocar corto, sería una jugada bastante mala, porque si nos fijamos, las negras tienen la columna G abierta y por allí pudieran pasar sus torres y, bueno, combinar tal vez un ataque con su alfil después de que las negras hagan el enroque largo, pueden pasar las otras dos hacia el ataque y las blancas tendrían mucha debilidad. Por lo tanto, esa es la importancia de elegir bien a dónde nos vamos a enrocar. Ahora, ya tenemos en cuenta qué debemos hacer en la apertura. Sintetizando es luchar por el control del centro, con nuestros peones, con nuestras piezas, desarrollar las piezas menores, apuntando hacia el centro preferiblemente, o si no, en aquellas casillas donde tengan su máxima actividad, su máxima potencia. Y como tercer punto, enrocarnos. Pero, ¿qué es lo que no debemos hacer en la apertura? O sea, ¿qué son esas jugadas que pueden incumplir con estos principios y que pueden hacernos retrasar nuestro desarrollo? En la apertura no debemos, y hay que prestar mucha atención, mover la misma pieza más de una vez. Y bueno, ¿cómo se traduce esto? ¿Por qué no debemos mover la misma pieza más de una vez? Sí, Porque perdemos tiempo y le dejamos al contrario desarrollar su pieza más rápido. Muy bien, Aaron, muy bien. Exactamente. Eso nos haría retrasar nuestro desarrollo. Recordemos que en la apertura el objetivo es poner todas las piezas en las mejores posiciones. O sea, las piezas están en su casilla inicial, por lo tanto no están activas.
Y si ya tenemos una pieza fuera y la volvemos a mover, estamos perdiendo un tiempo de desarrollar otra pieza que no estaba jugando correctamente. Por eso no debemos mover una misma pieza por segunda vez. Además, no debemos sacar la dama prematuramente. Es decir, debemos evitar mover la dama en caso de que no sea necesario. ¿Pero por qué? ¿Por qué no debemos sacar la dama tan rápido en la apertura? Porque nos pueden atacar muchas veces y también perderíamos tiempo y ellos podrían desarrollar, ponerle dama, se va a H5, no sé, y después nos van a jugar caballo F6 y bueno, vamos a volver la dama porque ahí ya perdemos mucho tiempo. O sea, vos estás jugando de negra y, por ejemplo, te juegan E4 y vos le juegas D5, te toman, o tomáis de ahí ya te empiezan a atacar. Tu dama tenés que Claro. volver si no querés seguir, si no Las querés blancas van jugar desarrollando. y ya desarrollan dos piezas y vos no desarrollaste ninguna. Claro, las blancas desarrollan piezas, pero yo no, o sea, yo voy moviendo la dama nomás, no estoy haciendo otra cosa, entonces no hay que sacar tan apresuradamente la dama. Exactamente, muy bien. Es decir, la dama no debemos sacarla en la apertura porque al ser una pieza de gran valor, es fácil para el oponente poder atacarla. Y como bien ustedes han dicho, favorece al oponente porque mientras va atacando la dama, ganando tiempos, va desarrollando sus piezas. Y cuando viene a ver ya las blancas, o por ejemplo, el rival ha desarrollado todas sus piezas y nosotros teniendo que mover la dama para defenderla, hemos perdido mucho tiempo y nos atrasamos en el desarrollo. Además, en la apertura generalmente movemos los peones centrales y ya la dama va teniendo su poca de actividad desde su casilla inicial. No pasa en ese caso con los caballos, por ejemplo, que son piezas que debemos mover para poderles dar actividad porque desde su casilla inicial no están haciendo nada. Muy bien, por ejemplo, en esta posición, bueno, aquí las blancas están atacando el peón de 6 y las negras tuvieron que defenderlo con su dama, pero tuvieron que sacar la dama, lo cual no les convino porque luego de la captura en D5 y los cambios, la dama se tuvo que volver a mover, lo cual aquí las negras se equivocaron porque la sacaron aún más hacia el centro o hacia afuera y ahora le permitió a las blancas hacer jugadas de ataque y molestar a la dama. Por ejemplo, la jugada alfil F4 estaría viniendo muy fuerte, atacando a la dama y de un solo tiempo las blancas han podido desarrollar su alfil en una buena casilla y ganando tiempo. Ahora las negras no se la van a poder arreglar, por ejemplo, para defender en C7. Pero bueno, el punto más importante es que permite ganar tiempos en el desarrollo para tu rival. Y ahora vamos a pasar a otra idea importante que debemos tener en cuenta para no hacer en la apertura. Y se refiere a los peones. Los peones no los debemos mover innecesariamente en la apertura. De hecho, debemos aprovechar todos los tiempos que tengamos para desarrollar piezas y no peones. Muchas veces en la apertura hacemos movimientos de peón tratando de evitar jugadas de rival, pero que no son tan necesarias y perdemos tiempos de desarrollar nuestras piezas. Por ejemplo, tenemos esta posición ahora que les voy a mostrar.
¿Se puede ver la posición? Ahora sí. Ok. Por ejemplo, tenemos esta posición y le toca a las blancas. Las blancas, bueno, aquí tienen varias ideas o varias jugadas, pero la más lógica parece ser mover el peón de D para poder desarrollar su alfil de C1. Entonces, bueno, y ustedes se preguntarán, ¿y por qué si acabas de decir que no se deben mover peones en la apertura? Bueno, y es aquí donde les quiero enseñar un concepto muy interesante. En la apertura debemos mover fundamentalmente los peones cuando queramos abrir paso para el desarrollo de una pieza. En este caso es necesario mover el peón de D para poder desarrollar el alfil de C1, porque de lo contrario no tendríamos posibilidad. Y bueno, en este caso, ¿a dónde convendría más mover el peón? ¿A D3 o a D4? D4. Muy bien, de acuerdo a lo que hemos explicado, D4 sería lo mejor. Una jugada hacia el centro, lo que hemos hablado, hay que controlar el centro. Muy bien. Y bueno, ya hemos liberado la diagonal para el alfil pudiera ir a G5 o E3, G5 preferiblemente, tiene mucha más actividad. Ahora, en esta posición, jugadas como H3, que son a veces comunes que las hagamos, no serían las mejores porque no es una jugada que nos ayuda a desarrollar ninguna pieza, sería más bien una pérdida de tiempo en la apertura. Entonces, Yo ahí estaba pensando en H3 porque, o si no, después viene de negra, vendría alfil G4, después ya dependen de lo que te... Sí, pero en esta posición no ocurriría nada con alfil G4, no es una jugada molesta ni nada porque tenemos simplemente D5 y bueno, el caballo tiene bastantes problemas. Si pudiéramos avanzar un poquito más en esta posición, vemos que A6, la 4, B5 no pasaría nada, las blancas simplemente tienen sacrificio aquí, aunque bueno, no es material para ver ahora, pero muy interesante tu planteamiento de la jugada alfil G4. Y acá estaríamos ganando material, hemos ganado 2 peones y ahora vamos a recuperar la pieza aquí en C6. Por eso la jugada alfil B4, alfil G4 no molesta y la jugada H3 aquí no es tan, aquí la jugada H3 no es necesaria. Sin embargo, D4 sí sería una jugada mucho más fuerte, está controlando el centro y planeando desarrollar el alfil de C1. Entonces, ya bueno, más o menos hemos hablado en general de los principios. Vamos a ver una partida en donde nos va a mostrar qué ocurre si uno de los rivales incumple con los principios que acabamos de mencionar, si viola estos conceptos de la apertura. Porque a veces, a pesar de ser maestros o de conocer incluso los principios, los violamos. Sí, dígame. No, se me apretó sin querer nomás. Ah, ok. Los violamos y, bueno, ahí vienen las consecuencias. Vamos a ver esta partida jugada entre Richard Levy con blanca y Max Euwe con negras. Ambos jugadores conocidos, muy fuertes. ¿Se ve la posición? ¿Se ve el tablero? Sí. Ok, muy bien.
Entonces vamos a ver esta partida con el enfoque que les había planteado. ¿Qué ocurre si incumplimos con los principios de la apertura? La partida comenzó con D4, F5, E4, F por E4, caballo C3, caballo F6, alfil G5. Las blancas quieren realizar alfil por F6, G6, F3. Las blancas plantean F por E4 con idea de obtener dos fuertes peones centrales, por F3 y caballo por F3. Ahora podemos ver cómo las blancas han posicionado sus piezas en buenas casillas, los caballos apuntando hacia el centro y el alfil en G5, bueno, con la máxima actividad que puede obtener. Las negras juegan alfil G7 y ahora las blancas jugaron alfil D3. Pero bueno, de acuerdo con lo que hemos observado aquí, ¿cuál hubiese sido una mejor jugada para las blancas en lugar del alfil D3? Dama D3. Alfil C4 molesta el enroque del negro. Muy bien, alfil C4, correcto. La otra jugada que me mencionaban por ahí puede ser dama D3. Sí. Ah, ok. ¿Qué ocurre? Dama D3. Lo acabamos de analizar más o menos. No conviene comenzar a hacer movimientos de dama, aunque pudiera ser interesante, pero aquí, bueno, de momento, ¿cuál es tu idea con dama D3? ¿Qué estás amenazando? Y yo, para enrocarse. Ah, para enrocarse, pero... Y además si te hace H6. Sí, está interesante, muy bien. Pero ¿qué pasa? Que aquí estás dejando el alfil en F1 sin actividad. Entonces conviene más hacerlo de otra forma, no apresurarnos. Recuerden, luchar por el control del centro. Segundo, desarrollar las piezas menores, desarrollar los caballos y los alfiles primero, y luego entonces puedes desarrollar la dama si quieres enrocarte la cosa. Muy bien, la mejor jugada hubiese sido alfil C4. Acá está molestando el enroque de las negras y el alfil tiene mucha más actividad en esta diagonal. Las blancas jugaron alfil D3. Bueno, tienen su idea también, es evitar H6, que le expulsen el alfil porque el peón de G6 estaría débil. Las negras jugaron C5, tratando de buscar un poco de contrajuego. Podemos ver que si D por C5, las negras quieren venir con dama 5 y aprovechar acá la clavada. Por ejemplo, está ejerciendo una clavada y está también amenazando dama por C5, por ejemplo, la jugada en roque corto. Ahora estaría un poco difícil por dama por C5 jaque. Si las blancas simplemente vienen a defender su peón para no perderlo, la jugada caballo de 5 de las negras sería muy fuerte y en general las negras ganan mucho contrajuego. Por eso es que las blancas jugaron D5, tratando de frenar el contrajuego de las negras. Las negras jugaron dama B6. Y bueno, comienza aquí lo que vamos a analizar. Dama B6. Las negras están amenazando B2, es cierto. Y bueno, puede ser una amenaza que nos puede preocupar porque luego nos estarían atacando el caballo de C3 y nos estarían haciendo ciertas amenazas. Pero realmente las negras están jugando de la manera correcta. Yo creo que no.
Las negras han sacado la dama B6, se han apresurado en desarrollar su dama y están atrasándose en el desarrollo. Fíjense cómo la torre en A8 no juega, el caballo está en B8, tampoco juega, y el alfil también sigue en C8, no juega. Además de que el rey todavía sigue en el centro, mientras que las negras se preocupan por ir a comerse un peón que ni siquiera es un peón central, es un peón de la esquina, que no son de los que más valen en realidad. Por lo tanto, esto no puede ser nada bueno para las negras, que están incumpliendo con los principios básicos de la apertura. Aquí continuó dama de 2 por parte de las blancas, que su idea es enrocarse corto. Por ejemplo, podíamos ver que aquí el enroque corto no se podía hacer directamente por la jugada C4 jaque. Bueno, muy atentos ahí que nos pueden capturar, podemos perder una pieza. Por lo tanto, dama de 2, la idea es tener, ahora sí, después de enroque, alfil E3 para podernos esquivar del jaque. Y las negras jugaron dama por B2. Las negras no se dan cuenta bien de lo que está ocurriendo en la posición. Bueno, estamos hablando de Max Euwe, pero está incumpliendo con los principios de la apertura, está violando los conceptos. Ya ha movido la misma pieza por segunda vez, la dama fue a B6, ahora capturó en B2. Además, está haciendo movimientos de dama mientras deja sus piezas sin desarrollar. Todavía tiene el rey en el centro y las piezas del flanco dama, como hablábamos, sin moverse. Aquí, bueno, se está aprovechando de que está atacando la torre de A1, las blancas la quitan, torre B1, ganando tiempo sobre la dama. Y bueno, ahora las negras no tienen a su disposición una jugada como dama 3, por simplemente caballo B5. Las blancas están amenazando caballo C7 y las negras están prácticamente perdidas. Por lo tanto, aquí las negras tuvieron que buscar un recurso para salvarse de esa posición y fue la jugada caballo por D5. Acá hay muchas tácticas a disposición. Por ejemplo, el caballo de C3 no puede capturar en D5 por, bueno, dama por B1 se caería la torre. Y podemos ver que si torre por B2, si capturamos la dama, las negras pueden hacer simplemente alfil por C3, clavando la dama, y bueno, luego de los cambios, las negras llegarían a un final, o bueno, se llegaría a un final en la que las negras no están mal porque ya sus problemas van a desaparecer. Para las negras es mucho más fácil desde aquí desarrollar las piezas que les faltan y tratar de coordinarse en su juego. Además de que, bueno, podemos ver que las negras tienen ventaja material de unos peones, los peones que las blancas entregaron. Por lo tanto, aquí las blancas, bueno, no pueden perder tiempo y tienen que jugar de manera enérgica, además, para tratar de aprovechar estas debilidades de las negras. Y las blancas juegan aquí caballo por D5, una admiración, una jugada que realmente hay que calcular. Caballo por D5 plantea el sacrificio de ambas torres. Pero vamos a ver qué ocurre con la posición de las negras. Bueno, las negras, por supuesto, aceptan el sacrificio. Disculpen, las negras aceptan el sacrificio, dama por B1 jaque, rey F2 y dama por H1. Pero, ¿qué ha pasado hasta el momento? Vamos a detenernos un momento a analizar. Es cierto, las negras han ganado dos torres limpias, han ganado material. ¿Pero qué han conseguido? Bueno, aquí han movido la dama, podemos ver cómo lo marcan las flechas 4 veces. Y han llevado la dama hacia H1, el lugar donde menos les gustaría a la dama estar, una esquina que no tiene ningún juego. No tiene ninguna idea desde H1, no tiene ningún movimiento. Y las negras se han seguido atrasando en el desarrollo.
Ahora vemos que las torres están sin jugar, el rey no se ha enrocado y todas las piezas están pasivas. Si vemos a las blancas, vemos que tienen un caballo en D5 activo, los dos alfiles están jugando, atacando. Además de que ahora viene esta jugada alfil por E7 que está evitando el enroque y bueno, está sentenciando a las negras de por toda la partida con el rey en el centro. Ahora el enroque no se puede. Y a pesar de que las negras... Pero antes de eso no podés volver atrás porque estaba calculando algo. ¿Aquí? Antes de que tome la torre en H. Y uno más atrás, cuando el rey estaba en E. Ahí cuando tomó la torre, ¿por qué no juega? No, que tome la torre ahí de B. ¿Por qué no juega dama de 1? Dama de 1, dama por Sale D1 jaque. perdiendo. Sale perdiendo. No, porque Pero después si ya saca recupera la ventaja en la torre. torre. Ah, Y Después- si juegan Roque, Y lo mismo nomás deja clavada la torre porque no tiene movimiento. Y si juega alfil E5, toma con el otro caballo. Y si juega rey D8, ahí alfil por. Después saca nomás el alfil. o sea que aquí, si las negras jugasen dama por D1 jaque, Toma. rey por D1, ajá, tú estás amenazando caballo C7, ¿no es así? Y sí, y no hay manera de detener para mí. Por ejemplo, una jugada como rey D8, Alfil por. ajá, alfil por E7 y rey 8. Y ahí vuelve al mismo lugar. Sí, exactamente. Ahí las negras están un poco mal, por lo tanto esa jugada no parece ser la mejor. Y bueno, caballo a 6 tal vez sería la solución, pero simplemente tienes alfil por A6. ¿Eso estabas calculando? Sí, Muy bien, eso también puede ser otra solución para las blancas. Acá contra dama por B1, dama de 1 también puede ser una interesante respuesta para las... o si no, para no perder el enrosque, dama C1. Ah, no se puede dama C1. Dama C1 no se puede porque al dama C1 toma y tiene que tomar con el alfil y ahí ya sí te puede jugar rey de 8. Ajá, exactamente. Sí, ahí sí es posible la jugada. Dama de 1, una jugada que promete mucho. Dama de 1. Sí, pero luego pero no está obligada la negra a tomar la dama. Tranquilamente puede sacar el peón de A y podemos ver que las blancas se quedaron casi sin peones y después le da tiempo a las negras a enrocarse y tiene todavía un poquito de juego. Ahí le puede hacer, digamos, todavía siempre está la amenaza, ¿no es cierto?, del caballo en C7, pero queda muy expuesto las blancas y sin enrocarse, digamos. Incluso si saca ese caballo se puede venir en A, sería A5, jaque, y puede empezar a mover los alfiles, puede empezar o sea, sería como para analizarlo mucho más, digamos. Sí, acá, pero por ejemplo, si las negras no capturan, no cambian damas,
¿Qué pudieran hacer? Dama B2 o dama por A2. El problema Y es qué haces con la dama. Y bueno, Y si si hace dama por A2, después viene caballo jaque, tomar la torre y después en la otra jugada te enroscas y después le lleva la dama en H. El rey, perdón, en H. ¿Cómo? Disculpa. Que si haces dama por A2, viene caballo jaque, tomar la torre y después en la próxima jugada te pueden enroscar en corto y llevar tu rey a H1. Sí, está bien. Eso está muy interesante, muy bien, buen análisis. También hubiese sido correcto con las blancas. Pudiera ser otra solución. Como mismo hemos analizado, las blancas disponen de ventaja material o pueden ganarlo a través de caballo C7. Muy bien. Es que podemos ver todos los problemas que involucra a las negras haberse retrasado tanto en el desarrollo, que tienen una torre en A8 que va a ser ganada casi inevitablemente, y bueno, el rey al estar en E8 está expuesto a jugadas como caballo C7 jaque, que sería un ataque doble. Muy bien. No, seguimos con la partida. Para las blancas jugaron rey F2, dama por H1 y veíamos aquí la jugada alfil por E7, evitando el enroque. Las negras juegan D6, puesto que, bueno, las blancas estaban amenazando, entre otras jugadas estaban amenazando dama E3 con jugadas como alfil D6 jaque, al descubierto o caballo C7 también. Las negras juegan D6 para darle la casilla de escape a su rey. Y las blancas juegan alfil por D6. Vemos cómo aquí las blancas pueden hacer tranquilamente alfil por D6, pero están planteándole a las negras muchas amenazas. Vemos cómo ahora el rey es muy débil en el centro. Y siguen los mismos problemas de las negras en cuanto a la desventaja de desarrollo. La posición de las negras se ha paralizado completamente. La dama de H1 no tiene cómo comunicarse con su monarca para tratar de defenderlo y las piezas no les da tiempo a llegar. Por ejemplo, ahora las blancas están con amenazas de mate o prácticamente mate en esta posición. Las negras juegan caballo C6 y tratan de desarrollar el caballo para tratar de defender en E7 y evitar la penetración de la dama, de las blancas. Y ahora las blancas no cesan, ahora las blancas no ceden y están constantemente en el ataque. Por ejemplo, podemos analizar aquí. Ahí pueden jugar dama jaque en E2. Exactamente, sí. Sí, eso mismo iba a plantear. Ahora podemos ver que si jugamos dama E3 jaque, las negras tienen rey D7. Pregunto, ¿por qué no le encerraron a la dama antes con el alfil? ¿Cómo? ¿De qué manera? Con el alfil. O sea, alfil F1, F. la blanca. Sí, por supuesto, es una idea que también tienen presente las blancas y muy correcto. Tratar de alfil F1, G3 o alfil G2 no se puede de momento, pero se puede encerrar la dama, muy bien. Pero como ya... El blanco no pierde tiempo por eso. Por una cuestión de tiempo, ¿no es cierto?
Ajá, Sí, o sea, el blanco, ya exactamente. que el negro está con el rey en el centro, el blanco no pierde tiempo y por esa misma razón debe ser que no la encerró, atacó. Aprovecha Y el negro está jugando toda la defensiva. Exactamente, las blancas prefieren dar jaque mate al rey antes de capturar una dama que no hace nada. En cuanto a vemos el valor relativo de las piezas, nos podemos dar cuenta que sí, es cierto, la dama es una pieza poderosa, pero aquí no está haciendo nada, por lo tanto la dama deja de ser esa pieza que vemos con tanto poder, es una dama ahí que no crea ni siquiera algún problema a las blancas, puede estar en H1, pero no le crea ningún problema. Y las blancas entonces están en busca del jaque mate. Alfil B5, están clavando el caballo. Dígame, dime. Lo lógico no es encerrar a la dama, o sea, es dar jaque mate. ¿Para qué quiero encerrar a la dama si ya tengo jaque mate? Sí, exactamente, eso es lo que buscan las blancas, el jaque mate. De todas formas, las negras no tienen ni siquiera oportunidad de poder sacar su dama por todas las amenazas que tienen arriba, sobre todo con el rey. El rey está muy en peligro. Vemos cómo a las negras no haberse enrocado, ¿qué pasó? El rey se expuso, el rey está en peligro y bueno, va a recibir mate en pocas jugadas. Ahora, alfil B5 estamos clavando el caballo y las amenazas son dama E3, dama E7. Por lo tanto, alfil D7, alfil D7, bueno, la idea es poder salir con el rey por D8, luego de dama de 3 jaque. Aquí las blancas capturan porque se dan cuenta que si las negras hacen alfil por C6, bueno, simplemente dama de 3 jaque y luego de, por ejemplo, rey D8, dama E7 y después vendría con mate. Por lo tanto, están obligadas las negras a capturar de peón, o sea, B por C6. Y bueno, aquí ahora las blancas tienen a su disposición dos jugadas, dama de 3 jaque y dama de 2. Pero aquí una tiene una, o sea, desde el punto de vista de cálculo, tiene más valor que la otra La porque no mejor es igual a... E2, ¿o no? Exactamente, la mejor es E2. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? ¿Qué estás buscando con dama de 2 jaque? Y ahí para donde se mueva el rey, dependiendo de dónde se mueva, tiene otro ataque con dama o con caballo. Sí, exactamente. La dama desde 2 lo que está haciendo es mirando, por ejemplo, hacia 6. Y, por ejemplo, ya la jugada rey de 8 no vale, alfil E7 jaque, rey C8, vendría la dama por aquí y daríamos mate, jaque mate. Por lo tanto, eso es lo que están cuidando las blancas, poder venir con A6. Y ahora, bueno, las negras tienen rey F7, ya porque vemos cómo la secuencia de rey de 8 lleva mate. Y bueno, ahora juegan las blancas y ya rematan la partida, bueno, de varias maneras. Sí, con caballo puede ser. Por ejemplo, ajá, ¿cómo sería? Caballo G5. Sí, Ajá, caballo G5 jaque, rey G8. Y caballo E7. Sí, muy Ah, bien. no, no. Ujú. Sí, puede ser esa. Sí, puede ser caballo 7, rey F8. De ahí serían Sería caballo. Dama Pues, C3. dama F3. Dama F3. ¿Ya vieron el mate? Dama F3. No, 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 ahí se escapa. A ver, vamos a pensar desde esta posición cómo podemos dar mate. Vaya, aquí, ¿cómo podemos darle mate a ese rey? Caballo E7, jaque. Y después sacamos caballo
a G6 jaque con el alfil. Ajá. Y va a tener que jugar rey G8 y damos mate con dama C4. Muy bien. Caballo 7 jaque, rey F8. Caballo G6 jaque el descubierto, única, rey G8. Y bueno, dama C4, jaque mate. Bueno, Todo el negro por deseo. perder tiempo. Por comer 2 torres, perdió la partida. Exactamente. Por mover tanto la dama. Sí, muy bien. Esa era la lección de esta partida. Y Pudimos ver. por no aplicar los conceptos, digamos, el negro. O sea, las reglas básicas, digamos, del La mayoría de la, desarrollo, poner el rey en lugar seguro, todo eso. la mayoría de la partida la negra solo movió la dama. Sí, aquí de esta partida tenemos varias enseñanzas. Las blancas sí pusieron bien sus piezas y se preocuparon por el desarrollo. Sin embargo, las negras, como bien mencionan, movieron mucho su dama, hicieron muchos movimientos con su dama y se retrasaron mucho en el desarrollo. Podemos ver cómo esto contribuyó a dejar todas las piezas del flanco dama sin desarrollar y a dejar el rey en el centro, que después tuvo mucho peligro. Y bueno, podemos ver cómo las blancas aprovecharon esto y dieron jaque mate. Ok, bueno, esta ha sido la partida. Pero antes de terminar con la clase, me gustaría darles como un punto adicional que pudiéramos tener en cuenta en la apertura. Y solo se hace hacia el final, o sea, ya luego de que hemos desarrollado, o mejor dicho, después de que hemos cumplido con los principios antes mencionados. Y es el que consiste en quitar la dama para conectar las torres. Esto puede ser una idea que a lo mejor no se puede hacer en todos los casos, pero sí es importante y también forma parte de esas tareas con las que hay que cumplir en la apertura. Por ejemplo, ya después de que luchamos por el control del centro, desarrollamos las piezas menores y nos enrocamos, nos faltaría ese plus que sería quitar las damas para conectar las torres. Y bueno, que las torres después sabemos que las vamos a ubicar, si se nos permite, en el centro, en E y en D, que serían las posiciones ideales. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo aquí que les traigo. Ok, en donde vamos a ver hasta que las blancas completan todas las tareas de la apertura y se quedan en una buena posición. E4, C5, caballo F3, y vamos a analizar desde las primeras jugadas. Caballo F3, el caballo se desarrolla apuntando hacia el centro y bueno, controlando. D6, D4, vemos aquí la lucha por el control del centro. Caballo por D4, caballo F6, caballo C3. Ok, aquí nos están amenazando el peón de E4 y podemos defenderlo de varias maneras. La mejor jugada o la mejor respuesta sería caballo C3. ¿Por qué motivo? Porque, bueno, el caballo sería esa pieza menos activa que pudiéramos sacar en ese momento. Además, no nos convendría hacer F3, ya sabemos que los movimientos de peones no los queremos hacer, además que debilitaría y perderíamos el tiempo de poder desarrollar una pieza. A6, además no quisiéramos poner el alfil tampoco a defender ese peón porque el alfil es una pieza que vamos a ubicar en diagonales abiertas o al menos en diagonales semiabiertas. Alfil E3 y las blancas también pudieran buscar alfil G5, pero bueno, alfil E3 desarrolla el alfil, E5, caballo F3, alfil E7 y alfil C4. Como vemos, las blancas no desarrollan el alfil a E2, sino buscan la máxima actividad con su alfil C4. Y como pueden ver, con cada movimiento van desarrollando sus piezas. No han perdido muchos tiempos en mover peones. Tal vez la jugada A6 de las negras fue necesaria para evitar molestos caballo E5,
pero las negras se han demorado un poco en desarrollar sus piezas por esa misma causa de los movimientos de peones. Aquí vemos cómo ya las blancas tienen todas sus piezas bien dispuestas y ya pueden proceder a enrocar. Enroque corto, alfil E6, bueno, aquí retiran el alfil, no le conviene a las blancas capturar en E6 porque, bueno, entre varias cosas, abriría la columna F para la torre de las negras, traería un peón del flanco hacia el centro y permitiría a las negras deshacerse de la debilidad de D5. Por lo tanto, las blancas aquí, vean, alfil B3, deciden no capturar, alfil por B3, A por B3, y bueno, aquí las blancas han obtenido la columna A para su torre, y la torre ha mejorado, mientras que han llevado el peón del flanco hacia el centro. A por B3, el peón está más cerca del centro. Caballo B7, y bueno, aquí hasta el momento las blancas terminan con su desarrollo con la jugada dama E2, que era lo que le quería mostrar. Ya las blancas cumplieron con todos los principios de la apertura y proceden a quitar la dama para conectar las torres y tener un buen desarrollo del medio juego. Podemos ver que aquí las blancas pueden desarrollar muchos planes, entre ellos aprovechar las casillas y debilidades de las negras, y ahora, luego de haber quitado la dama, por ejemplo, la torre puede pasar, la F puede pasar a D1, estaría en una columna semiabierta, tocando el peón de D6, y las blancas tienen una buena posición. Y bueno, hasta aquí este es el último ejemplo que íbamos a ver. Vamos de manera rápida, vamos a resumir qué aprendimos en la clase de hoy. ¿Cuáles fueron todos los conceptos y principios que tratamos en esta clase? ¿Qué debemos hacer en la apertura entonces? Desarrollar las piezas. Proteger el centro. Muy bien. ¿Qué más? Enroque. No dejar el rey en el centro. Exactamente, es muy importante enrocarse para mantener la seguridad del rey. Me decían también desarrollar las piezas. Las piezas, primero debemos desarrollar las piezas menores y tratar de que apunten hacia el centro. Controlar el centro, muy bien, como me decía. Vamos a controlar el centro con nuestras piezas y también con nuestros peones, si es posible. Recuerden que el rival también va a tratar de hacer lo mismo, por lo tanto debemos evitar que, dentro de lo posible, que el rival obtenga estas ventajas. Muy bien. ¿Qué más se debe hacer en la apertura? No desarrollar la dama en la apertura. Exactamente, debemos evitar sacar la dama demasiado rápido, porque como vimos nos pueden ganar tiempo sobre la dama mientras que el rival se va desarrollando. Nos pueden atacar con caballo, Sí. con alfil. Muy bien. ¿Qué más no debemos hacer en la apertura? Ya que entramos aquí en lo que no debemos hacer, ¿qué tampoco debemos hacer? No sacar innecesariamente los peones. Muy bien. ¿Y cuándo es que fundamentalmente, ya que mencionas ese punto, cuándo es que fundamentalmente movemos los peones? Cuando arranca. Dígame. Disculpa, ¿puedes repetir? Es que no te escuché. Cuando arrancan. Ajá, exactamente. Es decir, debemos mover los peones en la apertura cuando sea necesario para abrir paso al desarrollo de una pieza. Yo les ponía el ejemplo de mover el peón D para desarrollar el alfil de C, pero por ejemplo también está cuando movemos el peón de E para poder desarrollar el alfil de F1, aparte de que, bueno, tratar de controlar el centro. Y así pueden
Puedo ponerles otros ejemplos. Muy bien, y como último consejo adicional para las tareas de la apertura, ¿se recuerdan qué fue lo que di? Hacia el final, después de haber cumplido con todos los principios, también podemos quitar la dama, retirar la dama para algún lugar que esté activa también, por supuesto, y que podamos conectar las torres. Eso sería todo en resumen. Luchar por el control del centro, desarrollar las piezas, enrocarnos, quitar la dama para conectar las torres. Muy bien, muchas gracias ha sido un placer poder contar con ustedes en esta clase y gracias por su participación, a todos los que participaron y bueno, a todos por la atención. No, gracias a vos, Ami, perdón. Muy buena clase. Sí, es Amy. Es Amy. ¿Eh? Es ¿Cómo Amy, es, sí. Amy. Ah, lo dije bien. Bueno, Sí. muchas gracias, Amy. Muy buena clase, la hemos disfrutado y hemos aprendido un montón. Muchas gracias, me alegra mucho. Saludos para todos. Hasta luego. Ramiro, ¿querías preguntar algo? No. Pues sí que... Dale. Nos vemos.